esta tarde. Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a iniciar esta tarde con el programa de gerencia educativa, con el tema de planificación y modelo de gestión, y tenemos una masterclass denominada Conectando para crecer el trabajo en red para potenciar el resultado de los equipos, a cargo de la magíster de Ana Fina Vargas. Bienvenida, doctora. Ella es directora de la Oficina Técnica de Posgrado, socióloga de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Administración de Empresa de la UNIMED, magíster en Creación de Empresas y actualmente de la Universidad, Valenciana de España, y doctoranda en Gerencia en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, bienvenida. Este espacio es de usted para iniciar nuestra masterclass del día de hoy. La doctora Ana Muchísimas Fina. gracias. Eh, ¿Me confirmas, por favor, si me escuchan bien? sí, te estamos escuchando, Ana Fina. Buenísimo, buenísimo. Un pequeño problema técnico con la cámara de mi laptop, pero bueno, tenemos múltiples dispositivos para resolver cualquier situación de último momento. Además, ya voy a pasar a compartir con todos la presentación de el tema que vamos a compartir hoy. Y me confirman si están viendo la presentación. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Buenísimo. Muy bien, pues listo. Iniciemos entonces este espacio. Este espacio lo pensé como un momento en el cual podamos compartir sobre un aspecto de sumo interés para todos los que estamos en la gerencia educativa. Estoy muy, muy agradecida con todos ustedes por la invitación. Sé que tenemos aquí participantes del programa en gerencia educativa e invitados, porque esta es una clase abierta, cosa que celebro. Vamos a hablar entonces un poco sobre algunas reflexiones, sobre algunas experiencias en lo que implica conectar. Conectar dentro de las organizaciones educativas, conectar hacia afuera de las organizaciones educativas. Ese trabajo en red puede marcar la diferencia para potenciar los resultados de la organización. Lo primero que quiero compartirles, y espero que a partir de aquí todos los gerentes que están compartiendo y expertos en el área, en todos los que estamos viviendo lo que es trabajar en organizaciones educativas, pues empecemos a tomar notas de nuestras reflexiones y espero que al final quede una buena lista de apuntes que sirva para trabajar en los objetivos que tenemos. No, lo primero es que el trabajo en red nos lleva a pensar en algo más que trabajo en equipo, en algo más que trabajo colaborativo, nos lleva a pensar en conexiones estables, en conexiones duraderas, en conexiones fuertes, en esas mismas conexiones que pueden existir en un ecosistema entre quienes pertenecen a este ecosistema. Esa noción de red es la que nos interesa fortalecer y esa conexión, esa hiperconexión, que para algunos puede ser negativa en algunos casos, puede tener sus elementos positivos para algunas organizaciones y más para ecosistemas que están integrados por organizaciones que tenemos el mismo objetivo, que es el caso del sector educativo, donde todos estamos buscando los mismos objetivos. Entonces aquí la conexión es fundamental y es lo que esperamos ocurra en las redes. Aprovecho para comentarles que si tienen alguna duda, algún comentario, mientras voy conversando y comentándoles
estas reflexiones, por favor los coloquen en el chat, de manera que cuando concluya los 20-25 minutos en los cuales les voy a compartir estas reflexiones, pues podamos revisar esos comentarios, igual abrir el espacio para compartir entre todos nosotros. Tipos de redes solo para reflexionar en nuestras organizaciones, ¿no? Pues tenemos las redes internas a las organizaciones educativas, que implica lo que ocurre entre unidades, departamentos, si estamos hablando de universidades, entre facultades, escuelas, si estamos hablando colegios, liceos, instituciones de educación superior, nuevamente unidades, departamentos. Luego están las redes externas, que implica esa vinculación de organizaciones entre organizaciones dentro del mismo sector. Y luego están las redes informales, que pueden ser externas o internas, y que ellas implican relaciones espontáneas y mucho más flexibles. Piensen en las instituciones educativas donde están, cuáles son esas redes informales. Esos espacios de conversación donde se pueden resolver temas importantes de la organización, donde a lo mejor con un café o con un espacio de almuerzo o con el espacio de la sobremesa se discuten temas que resuelven aspectos que nos interesan dentro de la organización. Y las redes informales funcionan muy bien. El tema con las redes informales, y es donde los gerentes de organizaciones educativas debemos estar atentos, es cómo promover esos espacios, cómo abrir esos espacios, cómo cuidar esos espacios y cómo además entonces complementarlos con las redes internas formales que podamos constituir. Lo otro que nos interesa es participar en redes externas, que podemos promover nosotros la constitución de estas redes o no, digo nosotros desde nuestra organización educativa. Lo importante es, uno, tenerlas mapeadas. En el caso de la Universidad Católica Andrés Bello, donde trabajo, nosotros pertenecemos a la red latinoamericana de universidades jesuitas, cuya acrónimo es AUSJAL, y ese participar en esa red nos mantiene conectados, pero además el centro de extensión, que es el CIAP, donde está este diplomado, pertenece a REDLAT, que es una red dedicada al tema de educación en extensión específicamente en América Latina. Entonces, conocer estas redes externas, tenerlas mapeadas, saber que existen, que además hay un montón para todas las especialidades que nos podamos imaginar, es fundamental. Y ese sería un punto clave en este punto para nosotros considerar y tener entonces anotadas esas próximas acciones. Mapear esas redes externas en las cuales quiero participar. Es posible crear una red, podemos nosotros desde nuestra institución educativa promover la creación de una red. ¿Cuáles son las redes internas que existen? ¿Cómo están funcionando? ¿Quién las promueve? Y esas redes informales que están allí también hay que tenerlas muy bien mapeadas. Luego tenemos esta investigación que ahora, cuando concluya mi presentación, se las voy a compartir vía chat, les compartiré este documento, una investigación que habla de particularmente redes en escuelas específicamente, que fue realizada en España. Eh, y una de las cosas que a mí me parece interesante, les voy a compartir un par de resultados de este estudio, pero uno de los que me gusta es el reconocer que las redes son irregulares, que son diversas y que son flexibles. No estamos hablando de una estructura típica dentro de la organización, estamos hablando de algo irregular y que no quiere decir que por eso no sea potente, interesante, funcione y aporte al objetivo de la organización. Esa diversidad además nos da un gran espacio para poder proponer opciones dentro y fuera de la institución educativa. Y la flexibilidad es fundamental, no en relación al objetivo, pero sí a las acciones. Un punto clave sería que las redes, formales o informales, internas o externas,
tengan un objetivo común muy claro y que estén en pro de ese objetivo. Entonces, lo que es distinto, lo que es diverso y lo que puede ser irregular es el cómo llegar a ese objetivo desde cada una de las redes. Luego hay dos aspectos más a destacar de este estudio y son el respeto y confianza como valores claves dentro de las instituciones. Esto aplica para todo tipo de organización, pero yo tengo esta sensación de que en las organizaciones educativas tiene un punto adicional. Diría, es mucho más importante para nosotros, sobre todo por el modelaje que eso implica en el tipo de organizaciones en la que nosotros estamos. Entonces, este, destacar estas características de irregularidad, diversidad y flexibilidad nos abre las puertas a muchísimas opciones en cuanto a las conformaciones de red, ¿no? Algunas opciones en cuanto a trabajo de red dentro de las instituciones educativas. El primero que le coloco es el que para mí tiene mayores posibilidades inmediatas y además tiene un impacto muy, muy interesante. La posibilidad de reunir a varios profesores, a varios tutores de trabajos de grado, a varios expertos, a varios especialistas, a compartir experiencias, genera siempre resultados enriquecedores para la organización y para cada uno de los que está allí. Preguntarnos entonces en este punto en qué medida dentro de los institutos, colegios, liceos, universidades en los que estamos, promovemos estos espacios de intercambio, centrados en eso, en compartir experiencias. Y como vimos antes, pueden ser espacios diversos, no necesariamente es la típica reunión donde nos sentamos en una mesa, en una sala de reuniones, pueden ser espacios distintos. Lo importante es en el intercambio de experiencias, el tal vez resolver a partir de lo que el otro hizo un problema que tenga. Esas buenas prácticas que se comparten en estos espacios son muy, muy útiles para los objetivos organizacionales. Luego están las redes internas de colaboración, que podríamos decir que los espacios de intercambio de experiencias, buenas prácticas u otros, son como ese primer paso para esas redes luego de colaboración. Una vez que decimos, bien, sentémonos a conversar sobre la experiencia que tenemos nosotros en relación a la aplicación de, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, en aulas, para mi curso, para tu curso, para el curso del otro, y vimos que estos elementos funcionan bien, que estos otros no tanto. Entonces, pasar a estos espacios donde colaboramos, donde yo tengo un experto para este tema que traje a mi curso y tú también lo puedes utilizar, o yo estoy trabajando con este software que a nivel colaborativo con mis estudiantes funciona muy bien y también lo puedes utilizar. Entonces, entramos a estos espacios de colaboración que se van constituyendo, que si los promovemos desde la gerencia académica educativa, pues muchísimo mejor, para luego llegar entonces a cooperación entre distintas organizaciones y entre distintas instituciones. También les voy a compartir luego por chat algunas investigaciones que hay sobre específicamente redes educativas en países como Chile, Colombia, México, que de seguro ustedes deben conocer muchísimas experiencias más. Pero siempre es interesante pues ver algunas de estas cosas. ¿Qué es lo fundamental para promover estas redes colaborativas? Pues tener estos espacios con resultados útiles, porque esas victorias tempranas nos permiten continuar promoviendo redes, colaboración, trabajo en equipo e intercambio dentro de nuestras organizaciones. Algunos resultados, ¿no?, que se potencian desde este trabajo en red. Les comentaba a partir de las experiencias anteriores esto de intercambiar mejores prácticas, buenas prácticas, qué nos funciona, cómo nos funciona, qué resultados nos ha dado, y en ese sentido, cómo podemos aprender unos de otros dentro de las organizaciones educativas para no cometer los mismos errores, aprovechar lo ya aprendido, aquello que algunos llaman gestión del conocimiento, y poder avanzar entonces en el logro de los resultados.
El resolver de forma colaborativa problemas tiene un gran potencial. Sabemos todos lo útil que es una mirada limpia para un problema que nos acude. Podemos estar dentro de una unidad, dentro de nuestro salón de clase, con nuestro grupo de estudiantes, con el grupo de profesores que atendemos, intentando resolver un tema con el que además estamos implicados emocionalmente y eso es inevitable. Y viene una mirada limpia de alguien que no sabe nada y hace una simple pregunta que permite llegar a la causa del problema y que nos permite incluso llegar a su solución. Entonces, la posibilidad de colaborar para la resolución de problemas, no solamente desde la perspectiva que les estoy comentando, también desde compartir quienes están en la misma organización, es muy útil para el logro de los objetivos. Luego, otro elemento potente de las redes es la diversidad, el aprovechamiento de la diversidad, de los diversos talentos, de las diversas perspectivas, porque nuevamente eso contribuye con llegar a un resultado mucho más potente, a opciones mucho más novedosas, a propuestas distintas y que llegan a niveles al que no llegaríamos si no tenemos esas distintas perspectivas y a los que no llegaríamos si no sumamos todos estos talentos. Y luego, estas redes motivan de manera interesante el desarrollo profesional. El estar en esta constante colaboración genera un espacio ideal para la investigación, para seguir identificando opciones de soluciones a problemas donde se evidencia, en algunos casos, la necesidad de formación. Y eso promueve y motiva este desarrollo continuo en el seguir creciendo como grupo, como equipo y dentro de la organización. Todos conocemos las 5C del trabajo en equipo. En la presentación que les voy a compartir a través de la profesora Alex, van a tener además un enlace a algunos artículos donde hablan de ejemplos prácticos en organizaciones educativas. Pero solo destacar que tenemos que tener un claro reconocimiento de nuestra cultura organizacional y pensar en opciones de generar redes, intercambios, que atente y vaya en contra absolutamente de esa cultura de la organización, hay que verlo con mucho detenimiento. Y lo fundamental es reconocer, esta es la cultura de mi organización, somos muy buenos comunicando, pero no tanto coordinando, y los niveles de confianza son altos, pero hay que revisar temas de compromiso. Entonces eso nos puede dejar en claro el camino a recorrer inicialmente para el desarrollo de redes que potencien el resultado de nuestros equipos. Pensar en qué hacer con lo que somos y lo que tenemos inicialmente y que luego estos espacios permitan fortalecer esos otros elementos que tal vez no los tenemos tan bien desarrollados. Entonces, ese primer reconocimiento a nuestra cultura, a lo que hacemos y todos esos elementos es fundamental. Reconocer nuestra cultura como organización educativa y a partir de allí, entonces establecer cuál es ese camino a recorrer para fortalecer las redes dentro de la organización. Un punto fundamental del cual no nos escapamos en esta era es cómo aprovechamos la tecnología. Y aquí nuevamente el reconocer el talento que tenemos dentro de la organización es fundamental. La cantidad de aplicaciones que existen para trabajo colaborativo, yo creo que en este punto ya es exagerado. Yo en cualquier momento voy a tener una indigestión tecnológica, si eso existe, de tantas y tantas aplicaciones que surgen para trabajar con nuestros estudiantes, en nuestro equipo, con colaboradores externos. Es increíble lo que existe. El asunto es de todo eso que existe, qué funciona en mi organización, cómo no caer en las modas tecnológicas de utilizar el software que permite compartir archivos y actividades para hacer un trabajo más colaborativo cuando ese no es el que nosotros conocemos, cuando tenemos además algunas limitaciones de recursos que debemos reconocer. Entonces, lo fundamental con la tecnología
y que he visto en algunas organizaciones con las que he trabajado es aprovechar esas que realmente tienen sentido para la organización que somos y a partir de allí entonces sí ver temas de formación, porque bueno, no todo nuestro talento tiene que tener el mismo nivel de capacitación para el uso de esas herramientas digitales, que una vez que aprendemos a utilizarlas, tenemos que utilizarlas de manera constante para poder cada vez sacarle mucho más provecho y que luego tiene que existir algún tipo de soporte, porque una vez que aprendemos a utilizarla y estamos en eso usarla, pues siempre se necesitará soporte y acompañamiento para su mejor aprovechamiento. Pero solo destacar que aquí la ayuda de un experto es valiosa, de un experto en tecnología que nos diga, a ver, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, es que tenemos un grupo y queremos hacer lluvia de ideas y queremos hacer documentos en conjunto y queremos compartir fichas y queremos hacer un dashboard. Bien, para ti y para tu organización, considerando los equipos que tienen, el dinero para invertir en licencias y considerando lo que existe y las características de las personas, sirven esta y esta aplicación. Y no dejarnos llevar por moda, sino aprovechar la tecnología al máximo para la organización que somos y quienes. Algunos beneficios, que no voy a andar mucho en el tema del beneficio de los trabajos en red porque ya tenemos tantas investigaciones en esta área que creo que eso queda clarísimo, pero quisiera destacar algunas del estudio que antes les comenté, porque dejan en claro lo que algunos ya sabemos porque lo hemos leído, otros sospechamos e intuimos desde hace mucho tiempo, y es solamente reconfirmarnos que existen muchísimos beneficios para trabajar en redes dentro de la organización y entre instituciones, ¿no? En este estudio, donde analizaron un número importante de redes, específicamente de escuelas, hablaban del impacto que tenía el trabajo en red, no solo en los profesores, sino en los estudiantes, objetivo que todos perseguimos, y por eso decía al principio, algo que favorece el desarrollo de redes en el sector educativo es que todos estamos para el mismo objetivo. Entonces, estos estudios realizados en las redes y en los resultados de las mismas dejaban en claro lo interesante de los resultados, el impacto positivo en profesores, el impacto positivo en estudiantes, que era claro y de manera significativa como los resultados académicos específicos en los estudiantes eran positivos. Y por supuesto hablaban de que en la medida en que más tiempo tenían las organizaciones conectándose, pues de mejor manera aprovechaban estos resultados, ¿no? Eh, Creo que es importante destacar que esta participación en redes, además, inevitablemente nos lleva a organizarnos mejor a lo interno de las instituciones. Y eso es otro tema positivo. Allí les dejaré el enlace de comunidades de aprendizaje, que es el proyecto que está en España, que está apoyado por la comunidad eh, europea, un poco para que lo vean, que seguro muchos de ustedes lo conocen, pero creo que siempre es interesante ver lo nuevo que van publicando y que van desarrollando. Eh, Algunas de las estrategias para construir estas redes y que sean efectivas tienen que ver con lo que venimos hablando, la cultura de colaboración, hay que promoverla, abrir estos espacios, identificarlos, crearlos, mantenerlos. Es, crear redes no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, esto es un maratón que nos planteamos quienes gerenciamos en instituciones educativas y queremos que se den estas redes y que se dé esta colaboración dentro de nuestro equipo y entre las instituciones. Entonces, vamos poco a poco identificando espacios, se van promoviendo, poco a poco van tomando vida, van agarrando cuerpo y van agarrando su propia velocidad. Aquí el liderazgo dentro de las instituciones educativas es fundamental para construir redes. Es clave que lo promuevan, lo apoyen, lo estimulen, y en fin, estén allí dando el espaldarazo necesario y en muchos casos participando de forma activa para que ocurra.
Y luego está esta identificación de lo que llaman nodos claves en las redes, que son esas personas que por alguna razón natural ya vienen dotados de lo necesario para conectar y para promover redes y para trabajar de manera colaborativa. La identificación de estas personas en la organización y luego de otras organizaciones con esa misma característica es clave para que esto ocurra dentro de las instituciones. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que podríamos estar viendo? Por supuesto, la resistencia al cambio, lo sabemos, no es necesario que yo ahonde en este tema. Es humano y esperado que eso ocurra, y ante el hecho de que es una constante, pues no hay que hacer nada más que tenerla presente y evaluar estrategias, tácticas y acciones que nos permitan minimizar esa resistencia, porque ella es una constante en cualquier tipo de actividad que desarrollamos, novedosa sobre todo en las organizaciones. El tema tiempo y recursos es otro a considerar. Cuando yo les digo, bueno, se dan reuniones donde hacemos intercambios, cada uno de ustedes va a estar pensando en qué espacio de mi agenda yo puedo colocar una reunión más, un encuentro más. Es que no cabe, no hay espacio. Eh, Esa realidad la vivimos todos, todos tenemos unas agendas a las que yo llamaría muy divertidas porque no dejan espacio a que nos aburramos ni un momento. El entorno tampoco nos deja espacio para aburrirnos, con lo cual es parte del reto definir esos espacios, porque cuando decimos el espacio, para nada me refiero al espacio físico en el cual se va a desarrollar la actividad, que no lo descuidaría, pero sobre todo estamos hablando del espacio de tiempo que le vamos a dedicar, es decir, cómo eso va a calzar con nuestras actividades, y allí la creatividad es clave para identificar que ese espacio donde se desarrolla el intercambio tenga un producto que sea útil para lo que estamos haciendo y que no esté desconectado de los objetivos a los cuales perseguimos. Inevitablemente los recursos son limitados, eso es cierto, y por eso es muy importante no simplemente eh, comprar tecnología, por ejemplo, o no simplemente tener espacios sin entender que esto forma parte de la estrategia que tenemos para la institución educativa. Luego están, por supuesto, los temas de comunicación, que son más o menos complejos en algunas organizaciones. Hay organizaciones donde la comunicación fluye de manera maravillosa y otras donde necesitamos poner un poco más, hacer un poco más de esfuerzo para que ella fluya de la mejor manera, para que sea una comunicación efectiva, afectiva, que realmente llegue y logre los objetivos que tenemos. Sabemos que somos fundamentalmente, que todas las organizaciones son fundamentalmente redes comunicacionales y para el caso de la educación muchísimo más que para el resto. Entonces, esta pasa a ser un punto importante. Y bueno, luego la gestión de conflictos que probablemente vengan con el promover estas redes que, que tenemos. Ya para ir cerrando y para abrir el espacio para consultas, comentarios y para compartir un poco entre todos, quiero compartirles una experiencia de lo que se puede denominar el principio de una red y que yo espero termine siendo eso porque luego irá para otras actividades. Un poco el reto que teníamos en la universidad, como lo comentó la profesora Agudelo, yo estoy en una dirección que se llama Oficina Técnica de Posgrado dentro del vicerrectorado académico, que se encarga de los procesos transversales de los posgrados fundamentales. Y nos encomiendan pues la revisión de los planes de estudio de los doctorados. Nosotros actualmente tenemos una oferta de 10 doctorados en la Universidad Católica Andrés Bello. Esto inicia, o esta revisión arranca más por un tema administrativo que académico, pero terminamos viendo la importancia desde lo académico. Y justo este caso lo comentaba no hace mucho en la Comisión Institucional de Currículo que tenemos en la universidad, y compartiéndolo allí me quedó claro
que sí es una buena experiencia sobre lo que es conformar redes y que esta va a quedar además. Entonces la tarea era, pues bueno, revisar los planes de estudio de los 10 doctorados. ¿Quiénes estábamos ahí? 10 directores de doctorado y estamos hablando de profesionales en historia, filosofía, psicología, ingeniería, derecho, economía. Así que ya imaginarán la diversidad de miradas y perspectivas que teníamos en este grupo. Estaba además participando de forma activa el vicerrector académico, estaba además participando el vicerrector administrativo, la secretaria de la universidad. Contamos además con el apoyo de CIDEA, que es nuestro Centro de Innovación y Desarrollo Académico, y estaba la unidad técnica, es decir, la oficina técnica de posgrado, que es la que yo llevo. ¿Quiénes estaban allí por fuera? No parte de esta red, sino por fuera, actores claves como aliados internacionales, porque nosotros tenemos un grupo importante de estudiantes internacionales en los doctorados, principalmente de Colombia y Ecuador. Están además los entes gubernamentales, porque ellos son actores de este sector y determinan de manera importante parte de lo que hacemos. Y además, como les comentaba antes, pertenecemos a una red de universidades que tiene un plan estratégico y donde además participamos de manera activa en la red de posgrado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de este grupo tan interesante? Teníamos un primer objetivo común, que no necesariamente era al inicio el objetivo de todas las unidades que estaban aquí, pero que en la medida en que se fueron dando las conversaciones, las reuniones y los intercambios, pues el objetivo se fue alineando para llegar finalmente a decir, tenemos todos un objetivo común. La diversidad de miradas, pues ya la ven en los actores que están allí representados. eh, y por supuesto, algo que es humano y natural es que no todos tenemos el mismo nivel de compromiso con todas las actividades en las que estamos. Eso depende de muchas variables. Entonces, al inicio, no todos tendríamos el mismo nivel de compromiso, pero esto puedo decir que al final sí era compartido por el grupo. Luego tenemos cambios, porque esta experiencia duró unos meses, un año, ahorita estoy aquí rápido sacando cuentas y más o menos eso, y en este tiempo quienes integraban el grupo además cambiaron. Tuvimos cambios de autoridades y cambios de los directores. Algo positivo es que la comunicación siempre fue directa y siempre se abrieron los espacios para que la comunicación así la fuera, pero además el apoyo de las autoridades fue constante. Y sabemos lo relevante que es y lo complejo que puede ser para ellos tomar espacios en sus agendas para participar en reuniones de trabajo, pero en este caso, si tal vez no estaban las tres autoridades en todas las reuniones, siempre como mínimo una estaba en estas reuniones de intercambio. Entonces aquí comenzamos con una revisión de, pues sí, lo que tenemos en los doctorados y los planes de estudio y cómo podíamos avanzar hacia lograr planes de estudio con un claro reconocimiento internacional, planes de estudio que realmente fueran pertinentes, que realmente estuvieran actualizados, que además consideraran temas de entorno como lo complejo que es el pago de un doctorado en Venezuela. Entonces, cómo facilitar también ese proceso, con lo cual eran muchos los elementos que estábamos viendo. Parte de los resultados de esta experiencia es que se generó un espacio donde se dio una reflexión bien importante de todos los planes de estudio. Entre los directores, cada uno de los directores con sus profesores. Además, se compartieron experiencias muy interesantes sobre la gestión de algunas materias, sobre la gestión de un tema que es clave como es el avance de la tesis doctoral, sobre la investigación y cómo promoverla de la mejor manera dentro de los doctorados. Pasamos además a ponernos de acuerdo en un punto que es fundamental y es compartir conceptos, que todos entendiéramos los mismos temas. Y eso tiene un gran valor dentro de un grupo que está compartiendo y que está generando una red que conecta para potenciar sus resultados.
Terminamos entonces con todos los planes de estudios renovados, actualizados y pertinentes. Terminamos además identificando materias comunes entre los doctorados, que son materias entonces interdisciplinarias que generan un valor interesantísimo para la formación de los investigadores, y además logramos tener entonces doctorados que fueran competitivos a nivel internacional en los mercados a los cuales estamos aspirando. No toda experiencia es solo color de rosa, también hay otros lados interesantes a ver, y son estos cambios en los cuales entramos que demandan trabajo de otras unidades de la organización y que por supuesto llevan su tiempo de ajuste en estos procesos. Entonces, ¿qué logramos finalmente? Bueno, se dieron cambios en los reglamentos aprobados por todos los órganos de la institución, pero que dan soporte a las conclusiones a las cuales llegó el equipo, y que tienen un absoluto sentido para lograr no solo la pertinencia de los planes de estudio, sino también su nivel de competitividad en otros mercados. Se dieron cambios, por supuesto, en temas administrativos, y todo esto, por supuesto, implicó cambios en los sistemas informáticos para la generación de reportes, procesos de pago y otros. Con lo cual, cada uno de los resultados obtenidos en esta experiencia, eh, podemos decir finalmente, sí, demandó trabajo, por supuesto, y demandó encuentros diversos, varios, muchos, pero fue muy, muy interesante, sobre todo la conexión entre los directores de los doctorados, que aunque están en disciplinas distintas y aunque pueden estar en el mismo edificio, no siempre tenían espacios para conversar y compartir todo lo que ocurre en ese día a día, cómo se resuelve y que puede entonces implicar la solución para otro que está atravesando una situación similar. Pero además el potenciar los resultados de lo que tenemos en nuestros perfiles de egresados de los doctorados fue también otro resultado importante. Entonces, ahora este mismo grupo va a ir a otras reuniones con otros objetivos, ya conectados, ya claros de cómo podemos funcionar y de qué podemos funcionar para avanzar entonces en otros objetivos que tenemos dentro, dentro de la organización. Dicho esto y compartiendo esa experiencia, entonces cierro las ideas que, que les quería compartir, eh, solo con una frase, y es que juntos logramos muchísimo más que si lo hacemos de manera individual y desconectada. Entonces, la invitación es a conectarse, a generar redes, porque eso sin duda va a potenciar de manera importante los resultados que como organizaciones educativas podemos obtener. Muchísimas gracias por su atención, y abro el espacio en caso de que exista algún comentario o alguna pregunta. Bueno, doctora Ana Fina, verdaderamente la felicito por la exposición, excelente. Es un tema bien novedoso, interesante para las organizaciones educativas y realmente usted nos ha dado un abanico de posibilidades para ser aplicado en las instituciones educativas, que va desde el significado del trabajo de las redes, los tipos de redes, la importancia que eso tiene a través de una investigación hecha en España, opciones de trabajo, la potenciación de los resultados a través del trabajo y las 5C, que me llamó mucho la atención, también del trabajo en equipo. Además, todos los beneficios que ya se conocen de estas redes a nivel desde el punto de vista de las organizaciones, y bien interesante cómo construir y fortalecer todas estas redes, los desafíos, y esta experiencia me pareció valiosa. Bien, bien interesante cómo a través de las redes nosotros podemos mejorar, reestructurar, transformar nuestro currículo con un sistema de redes de esta forma. Bien, me pareció excelente. Reitero mis felicitaciones. Abrimos el espacio para cualquier pregunta que tengan para Ana Fina Vargas.
Muchísimas gracias, Alex. Por allí en vía chat les compartí la investigación. Les voy a ir compartiendo otras que Ok. les comenté antes y veo que tenemos allí una manito levantada. Ujú. Sí, María Hola, Carolina. buenas tardes. Hola, amiga. Buenas tardes. Hola. Aquí, una pregunta básica de esta última lámina, Ana. Em, en un espacio como este tan complejo, porque ahí habían representantes de ámbitos de decisión muy importantes. Estamos hablando de los dos vicerrectorados, la Secretaría, la Unidad de Tecnología y posgrado, además de los directores de los doctorados. ¿Cómo se da el proceso de liderazgo? Porque la verdad es que si decimos que es horizontal, ¿cómo se dio ese proceso para que entre todos llegaran a un acuerdo? Y poder tener una dinámica que les permitiera avanzar, ¿no? Porque son personas dentro de... No sé quiénes eran las personas, creo que la pregunta empieza por ahí. Porque seguramente eran las que toman más decisiones. O sea, si estamos hablando de los vicerrectores y los secretarios, eso es casi un consejo rectoral, ¿no? Casi. Entonces, ¿cómo se da el liderazgo si se busca tener redes horizontales en este tipo de dinámicas? Esa es básicamente mi pregunta. Gracias. Sí, eh, yo diría que este fue un proceso peculiar en ese sentido, ¿no? Efectivamente son, a ver, un grupo con características absolutamente distintas, eso es cierto, no solo desde su formación y su disciplina, que es un primer punto clave, sino además desde los cargos que tenemos cada uno. El liderazgo fundamental lo asumió el vicerrectorado académico. Allí estuvo no fue quien impulsó el cambio, porque el cambio inicialmente vino eh, de una consulta del rector, que la pasa al vicerrector administrativo, que él identifica es un tema fundamentalmente académico, y entonces lo comparte hacia ese vicerrectorado. Entonces el vicerrectorado académico quien toma principalmente el liderazgo, pero luego la participación de todos los actores fue lo que permitió llegar al resultado que yo creo que es más potente. Es decir, llegado el momento en el que te toca definir, a ver, ¿qué nos falta incorporar a los doctorados para ser competitivos internacionalmente? Entonces allí, por ejemplo, desde CIDEA, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Académico, bueno, dijeron, a ver, faltan estas cosas y nosotros estamos viendo estos temas afuera. Viene otro director y dice, a ver, yo estoy viendo estos temas afuera, esto también es clave. Viene otro y dice, yo también estoy viendo estas cosas. Entonces, llegar a los consensos no fue necesariamente sencillo. Tenemos que siempre estar claros en que en la medida en que tenemos grupos diversos, tendremos diversas opiniones, pero creo que el objetivo común fue lo que permitió llegar a los consensos. En algún momento tocó tomar decisiones desde la Secretaría o desde el Vicerrectorado, pues tocó tomar decisiones, pero luego de escuchar a todos los que estaban participando y opinando en estas reuniones. Entonces, eh, que siempre queda alguna persona diciendo, yo no estoy 100% contenta con el resultado. Sí, eso siempre va a pasar. Tenemos que reconocerlo, tenemos que saber que eso va a ocurrir. Con lo cual, lo que sí tendríamos que estar seguros es que esto apunta al objetivo que nos planteamos. Estamos logrando ese objetivo que nos planteamos y ahora nos volteamos, vemos nuestros planes de estudio, comparamos con otras universidades, vemos los resultados y decimos, bueno, sí, tenemos unos planes de estudio mucho más pertinentes y mucho más actualizados que los que teníamos. Entonces, yo sí diría, el liderazgo estaba en el vicerrectorado y fue clave. Fue clave ese que estaba el vicerrector en todas las reuniones. No, no estaba en todas las reuniones. No podía, humanamente no es viable que quien dirige la organización esté en todas esas reuniones. Entonces, bueno, en algunas reuniones asumía una persona u otra, dependiendo de lo que fuéramos a conversar. Luego tuvimos además reuniones más pequeñas, eso también no lo comenté, pero dentro de los consejos de posgrado se dieron algunas reuniones
tal vez solo dentro de humanidades o solo dentro de ingeniería para comentar algunas cosas. Eh, Llevó además a cambios importantes en nuestro reglamento. El cambio en el reglamento nos llevó además a cambiar la manera como nosotros representamos los planes de estudio. Nos llevó también a compararnos con el STS, con el CLAR, me refiero a los sistemas de créditos latinoamericanos y europeos, para estar seguros de esos niveles de competitividad. Allí la participación, por ejemplo, del director de los posgrados en teología fue muy buena, porque él conoce un montón del sistema europeo de De crédito. Entonces yo decía, acreditación. bueno, nada, y lo que diga un padre, hay alguna ayuda adicional debemos tener. Entonces yo decía, bueno, estamos un poco más conectados para que Dios nos acompañe en este objetivo que tenemos. Entonces ahí todos participaron, además, y destacó eso, como cada uno aportaba desde el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo, desde CIDEA, que es una unidad clave en la universidad. Pues entrábamos en discusiones de qué es un seminario de investigación, cómo lo definimos, cómo lo entendemos, y bueno, ellos nos iluminaron. A ver, desde lo curricular, esto es así. Entonces, por eso les decía que la diversidad es positiva en la medida en que tiene a todas las personas con los conocimientos y experiencias que se requieren para abordar un tema, porque tal vez varios de los que estábamos allí tenemos muy poca experiencia en temas curriculares, bueno, pero tenemos a nuestro equipo allí que nos daba las luces de idea y nos decía, a ver, por aquí es la cosa, por aquí es la cosa, así es que se define esto, no se aloque, un poquito de por favor, que fue muy útil para encaminar los resultados. Gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. María. Y quería agregar desde la experiencia que está comentando la ponente Ana Fina Vargas, que también creo que fue muy importante que no se tenía la solución. O sea, la solución se construyó en el intercambio, en las reuniones, y el poder escuchar los distintos puntos de vista es lo que permitió construir soluciones nuevas, revisar elementos que no se había previsto revisar, etcétera. Entonces creo que el poder escuchar unos a otros, entender las diversas perspectivas y buscar la solución construyéndola entre todos, creo que hizo de la experiencia algo exitoso. Gracias, Ana Fina, por compartir esta experiencia, porque le veo el valor de otro punto de vista. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, le damos la gracia a Ana Fina Vargas por su presencia en la tarde de hoy, muy enriquecedora, para mí muy valiosa, porque estoy trabajando en eso y me nutre algunos procesos que estoy realizando. Es decir, tu masterclass para mí hoy es fundamental, ha sido muy enriquecedora. Muchísimas gracias en A nombre ustedes, del a programa. ustedes, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Encantadísima. Me quedan otros documentos por compartirles, pero a ver, que se los mandaré a través de los profesores del diplomado de Con este mucho, programa. con mucho gusto. Bueno, son 5:59. Podemos tomarnos como 5 minutos